Esquema general del sistema mercantilista. La presencia en el esquema de la nobleza contribuyendo indirectamente, junto con la burguesía y el campesinado, nos hace pensar en una sociedad de antiguo régimen. Si a ello le añadimos las inversiones del Estado en productos industriales y en comercio, unido a que la mayor parte de los gastos se va hacia el ejército, estamos hablando de la economía mercantilista de los estados modernos. Analicemos los ingresos y los gastos de los protagonistas. El Estado ingresa en la hacienda pública los impuestos directos del tercer estado, burguesía y campesinado, más los indirectos de la nobleza, a los que debemos añadir las aduanas y los beneficios de las inversiones estatales. Los gastos, en su mayor parte se van al ejército, además de las inversiones y la burocracia, control. La nobleza ingresa por parte de las contribuciones de los campesinos y solo paga impuestos indirectos. La burguesía obtiene grandes beneficios de sus inversiones y contribuye a la hacienda a través de impuestos directos, aunque también debe pagar aduanas. El campesinado solo obtiene rendimientos agrícolas, cuando los hay, pero en cambio debe pagar impuestos tanto a la nobleza como al Estado. Para los mercantilistas, la riqueza de un país se mide por la cantidad de oro y plata que posee. Como la cantidad de oro y plata es constante, aquel país que controle mayor cantidad de los mismos será el más poderoso, por lo que se deben favorecer tres tipos de políticas. Vender mucho y comprar poco. Acumular metales preciosos a través de guerras y conquistas. Favorecer la creación de colonias donde obtener materias primas y mercados. Crear compañías estatales para la explotación de los territorios ultramarinos. El mercantilismo creó las condiciones financieras indispensables para el desarrollo del absolutismo. Aduanas, impuestos directos e indirectos mantienen el ejército y la burocracia, así como sufragar los gastos de la corte. Lograr una balanza comercial favorable mediante el fomento de las exportaciones de productos suntuarios, porcelanas, cristalería y demás productos de lujo. Se suprimen las aduanas interiores y se construyen carreteras y canales. Se crean los monopolios estatales y las manufacturas subvencionadas por el Estado. Son grandes industrias artesanales con división del trabajo. Se incrementa el desarrollo de la marina mercante. Se crean compañías comerciales. Se desarrolla una política de crecimiento demográfico, prohibiendo la emigración. El mercantilismo supuso el primer ejemplo de intervención y control estatal de la economía, pero su manifestación fue diferente según los países. En la monarquía hispánica se desarrolló el bullionismo o metalismo, pues solo se pensó en la acumulación de metales preciosos. Es lo que se conoce también como mercantilismo arcaico. La llegada de oro y plata se centralizó en la casa de la contratación. Subida general de precios. Sevilla se hundió en el siglo XVII cuando las remesas de oro y plata dejaron de llegar, mientras Ámsterdam y Londres comenzaban su apogeo. En Francia se produjo el colbertismo, inclinado más hacia la industrialización y la posterior exportación de los productos. Reducción de tasas aduaneras interiores para facilitar el comercio, mejorando las comunicaciones terrestres y marítimas, a través de canales. Creación de manufacturas reales para fabricar objetos de lujo y productos estratégicos, siendo la monarquía uno de los principales clientes. En Gran Bretaña se denominó comercialismo, pues fue el comercio exterior al fuente de su riqueza. Se favorece la exportación con subvenciones y se grava la importación con tasas aduaneras. Las Navigation Acts prohibían a los comerciantes extranjeros hacer negocio en el interior del país. En las colonias inglesas se impuso un rígido pacto colonial, que fomentaba la extracción de materias primas y exigía comprar manufacturas solo a la metrópolis. La doctrina mercantilista comenzó a estar en desuso a finales del 18, pues ya Adam Smith la calificó como una economía al servicio del príncipe. Por otro lado, su desarrollo impedía que existiese una teoría general económica, pues se consideraba que la ganancia de uno suponía la pérdida de otro, pues no concebía que el desarrollo económico pudiese maximizar la riqueza común. Mientras el mercantilismo favorece el crecimiento del comercio y de la industria, provocando con ello el auge y crecimiento de la burguesía, el campesinado carece de estímulos, sometido al régimen señorial y con un sistema de explotación de la tierra anclado en el pasado. La situación del campesinado y el peso impositivo de la burguesía con respecto a las clases privilegiadas van a explicar que a finales del siglo XVIII se produzcan grandes convulsiones políticas y sociales en algunos países europeos. Los descubrimientos portugueses. Portugal fue la pionera en la aventura de los descubrimientos. Monarquía fortalecida. Posición atlántica. Escuela de navegantes en Sagras, del infante Don Enrique. Los marinos y comerciantes portugueses pensaron que la mejor manera de dominar el comercio de las especias era eliminar a todos los intermediarios, yendo directamente a los centros productores de Asia. Así comenzaron una serie de expediciones en busca del camino de la India, bordeando el litoral africano. En los años 80 llegaron a Guinea, donde fundaron San Jorge da Mina. Bartolomé Díaz, 1450 a 1500, bordeó el Cabo de Nueva Esperanza en 1489. De posible origen judío y de cuya infancia poseemos pocos datos. Sabemos que estudió matemáticas y astronomía en la Universidad de Lisboa, completando su formación de marinero en la fortaleza de San Jorge de Mina, en el Golfo de Guinea, donde adquirió grandes conocimientos en prácticas de navegación. La expedición que nos ocupa partió de Lisboa en 1487 con 2 naves y una naveta de provisiones, logrando la hazaña de doblar el Cabo de Buena Esperanza. Precisamente en este cabo encontraría la muerte nuestro personaje 12 años después, durante un naufragio de 4 barcos de los que componían una expedición que pretendía llegar desde Brasil a la India. Vasco de Gama llegó a la India en 1498. Originario del Alentejo se batió en las guerras contra los castellanos adquiriendo gran experiencia y dotes de mando.
El rey Manuel y el Afortunado le encargó la misión de llegar a la India siguiendo las rutas portuguesas de la costa africana. Así en julio de 1497 zarpó con 4 barcos y 300 hombres, pero, como apreciamos en el mapa, no siguió una ruta bordeando la costa, sino que se adentró en el océano navegando dirección sur para girar bruscamente hacia el este a la altura del Cabo de Buena Esperanza. Tras bordearlo continuó con una navegación costera hasta Malindi, donde contactó con unos comerciantes indios que le indicaron una ruta recta hacia las costas indias aprovechando los vientos del oeste. De esta forma, en mayo de 1498 llegó a Calicut, donde la hostilidad de los comerciantes árabes le impidió establecer una factoría. De allí pasó a Goa, desde donde regresó a Portugal siendo recibido con honores y recompensado por el rey con títulos y riquezas. En la trayectoria del regreso sorprende el desvío a las Azores realiza por Vasco de Gama, pues su hermano Paulo estaba enfermo y decidió llevarlo a las islas para curarlo. Al final falleció y fue enterrado en una de ellas. El descubridor portugués volvió a realizar 2 expediciones más a la India. En 1502 para vengar la salvaje matanza del campamento que había dejado en Calicut Álvarez Cabral, regresando al año siguiente con una valiosa carga de especias. En 1524 fue nombrado virrey y a los 3 meses de llegar a la India. Tanto Portugal como España se adueñaron de extensos territorios, que más adelante colonizaron con dominios y administraciones distintas. Los portugueses dominaron las costas de los territorios que iban descubriendo. Allí establecieron numerosas factorías comerciales, que fortificaron y convirtieron en centros desde donde se intercambiaron productos con los indígenas. El descubrimiento de América y los viajes colombinos. Analicemos cada uno de los viajes. En el primer viaje barcos, 2 carabelas y una nao y una tripulación de 90 hombres, la expedición desembarcó en la isla de Guananí el 12 de octubre de 1492. Al seguir viaje llegaron a Cuba y La Española. Durante el segundo viaje de Colón, 17 naves y 1200 hombres, exploró Cuba y Jamaica empezando la colonización de Santo Domingo. También exploró Jamaica y la costa sur de Cuba. El tercer y, del 11 de junio de 1496 al 26 de mayo de 1498, exploró una parte de la costa venezolana y las islas de Margarita y Trinidad. Ya en el cuarto viaje, del 8 de mayo de 1502 al 7 de noviembre de 1504, reconoció la costa centroamericana, partiendo de Cuba y llegado hasta Panamá. Había explorado, tierra firme, es decir, el litoral de América Central, pero jamás fue consciente de ello. Cabe señalar que en ese momento Colón estaba convencido de que había llegado a Oriente, a pesar de no haber encontrado ni especias, ni seda, y pocas cantidades de oro. Cristóbal Colón es uno de los personajes que mayor interés ha suscitado en los estudiosos, pero poco se ha llegado a saber sobre su origen, juventud y otros aspectos de su vida. Lo que sí se conoce es que tenía gran experiencia marinera y que sus lecturas y conocimientos le perfilaron una idea que él persiguió con tenacidad incansable y ejecutó con maestría, la travesía atlántica en busca de las Indias. Su idea básica era hallar un nuevo camino a las Indias orientales, a los países del oro, el marfil y las especias. A ello también se unía una enorme fe religiosa y su pretensión de extender el cristianismo. Cristóbal Colón es uno de los personajes que mayor interés ha suscitado en los estudiosos, pero poco se ha llegado a saber sobre su origen, juventud y otros aspectos de su vida. Lo que sí se conoce es que tenía gran experiencia marinera y que sus lecturas y conocimientos le perfilaron una idea que él persiguió con tenacidad incansable y ejecutó con maestría, la travesía atlántica en busca de las Indias. Su idea básica era hallar un nuevo camino a las Indias orientales, a los países del oro, el marfil y las especias. A ello también se unía una enorme fe religiosa y su pretensión de extender el cristianismo. Colón recogió bien la idea de la esfericidad terrestre y, tras muchos avatares en Andalucía, consiguió el apoyo de grandes señores, de los frailes del monasterio franciscano de la Rábida y finalmente el de los reyes católicos. Colón había sido rechazado por los reyes católicos en 1486, pero más tarde, en 1492, recibió su protección. El contrato le concedía, en caso de éxito, un título nobiliario, gobernador general de las tierras descubiertas, además el de almirante del mar Océano y extensos privilegios en los territorios que descubriese. Todo ello quedó recogido en las capitulaciones de Santa Fe. Con sus 3 pequeños barcos, 2 carabelas y una nao, y una tripulación de 90 hombres en total llegó al Nuevo Mundo el 12 de octubre de 1492. Entre 1492 y 1506, el almirante realizó 4 viajes a América. El segundo viaje de Colón tuvo características de verdadera empresa de colonización y evangelización. Movilizó 17 naves y 1200 hombres, una verdadera armada. Salió de Andalucía el 25 de septiembre de 1493. Exploró Cuba y Jamaica y empezó la colonización de Santo Domingo. El tercer y cuarto viajes, del 11 de junio de 1496 al 26 de mayo de 1498, y del 8 de mayo de 1502 al 7 de noviembre de 1504, permiten reconocer la costa de la tierra firme, es decir, el litoral de América Central y una parte de lo que es actualmente Colombia y Venezuela, desde el Cabo de Honduras hasta la isla de Margarita. Las expediciones a Centroamérica. Díaz de Solís y Vicente Yáñez Pinzón. 2 grandes marinos que fueron convocados en Burgos, en 1507 por Fernando el Católico, junto con Juan de la Cosa y Américo Vespucio. En la reunión se discutieron las líneas a seguir en la exploración de las nuevas tierras americanas. Las Indias hasta ahora resultaban muy caras pues daban pocos beneficios, pero eran un botín demasiado precioso para abandonarlas. Solís y Pinzón fueron los encargados de la exploración hacia el oeste de las Antillas. Recorrieron Honduras y llegaron hasta Nicaragua.
Descubrieron la península del Yucatán. En 1514 Solís realizó una exploración hacia el sur, descubriendo el estuario del Río de la Plata. Dio los argumentos precisos a la corona para ocupar toda la zona del Plata. Ese mismo año fue muerto por los guaraníes en la isla de Martín García. Gil González Dávila, 1480 a 1526. Entre 1519 y 1523 exploró Nicaragua, llamada así por la presencia del cacique Nicarao, con Andrés Niño, buscando un paso entre el Atlántico y el Pacífico. En nuevas expediciones exploró las costas de Honduras, pero allí chocó con los intereses de Cortés y Pedrarias Dávila. El primero mandó contra él a Cristóbal de Olid. Pedrarias mandó a Francisco Hernández de Córdoba. En principio logró neutralizar a sus enemigos, bien por las armas, bien pactando, hasta que Olid lo cogió preso. Después de la muerte de Olid, regresó a España. Pedro de Alvarado, 1485 a 1541. Estuvo con Cortés en la conquista del Imperio Azteca, un error suyo provocó la Noche Triste. En su expedición a América Central se apoderó de Guatemala y El Salvador, en 1523. Derrotó a los indios quichés y se internó por El Salvador, pero las lluvias y los indios le hicieron regresar a Guatemala. Permaneció fiel a Cortés, a quien socorrió cuando se sublevaron Olid y otros gobernadores. Regresó a España y en 1527 Carlos V lo nombró gobernador y adelantado de Guatemala, donde fue encarcelado y puesto en libertad al año siguiente por orden de Cortés. Entusiasmado con las noticias sobre las riquezas del Perú se puso en marcha, pero Almagro y Belalcázar le convencieron para que regresara al norte a cambio de una gran cantidad de dinero. Regresó a España, pero volvió en 1539 como gobernador de Honduras y Guatemala. Murió en un ataque de los indios en Nueva Galicia. Cristóbal de Olid, 1488 a 1524. Estuvo con Cortés en la conquista del Imperio Azteca. Realizó con Alvarado una expedición a Centroamérica, pero se dirigió a Honduras y de allí a La Habana, donde repartió botín con Velázquez, enemigo de Cortés. Volvió a Centroamérica a explorar la zona, desde su centro en las Hibueras. Enterado de la traición, Cortés envió contra él a Francisco de las Casas, a quien Olid hizo prisionero. Poco después se tuvo que enfrentar a González Dávila, que venía de Panamá, y que también fue hecho prisionero. Cortés salió en una expedición terrestre hacia las Hibueras para apresarlo, pero fueron sus prisioneros quienes se confabularon para darle muerte. Hernán Ponce de León. Conquistador español del siglo XVI. Participó en la expedición que organizó Pedrarias Dávila a la costa oeste del Istmo de Panamá. Junto con Bartolomé Hurtado llegó al Golfo de Nicoya, Costa Rica, en 1516. Aliado de Hernando de Soto participó en la conquista del Perú y acabó traicionándolo. Francisco Hernández de Córdoba, muerto en 1526. Capitán a las órdenes de Pedrarias Dávila, que fue enviado como lugarteniente de este a Nicaragua para tomar posesión en su nombre de las tierras descubiertas por González Dávila, que pretendía emanciparse de la autoridad de Pedrarias. Fundó varias ciudades como Granada o León, y envió contra Gil González Dávila a sus hombres al mando de Hernando de Soto, pero fueron derrotados. Continuó sus exploraciones por el río Nicaragua y descubrió el río San Juan, por el que navegó hasta desembocar en las Antillas, en 1524. Quiso apropiarse de las conquistas y prescindir de Pedrarias, pero este fue contra él, lo apresó y lo decapitó. Pedrarias Dávila, Pedro Arias Dávila 1440 a 1531. Educado en la corte de Juan II. Participó en la Guerra de Granada. Dirigió la primera gran expedición de colonización en 1514. 12 años fue gobernador de Tierra Firme, donde no solo eliminó a sus rivales sino también a aquellos que pudieran hacerle sombra. En 1527 pasó a gobernador de Nicaragua, donde destacó por sus crueldades. Fundó varias ciudades. La conquista del Perú. En diferentes colores el mapa nos informa de los 3 viajes que el conquistador español realizó a la zona para someterla a la corona española. Primer viaje, 1524 a 1525. Expedición de Pizarro, Almagro y el sacerdote Hernando de Luque, con financiación de Gaspar de Espinoza y el gobernador Pedrarias Dávila. Recorrido de la costa colombiana con suerte esquiva que les obliga a regresar a Panamá. Pizarro, rechazado en el fortín Cacique de las Piedras, regresa y Almagro, que llega más tarde al lugar antes citado, pierde un ojo y ordena quemar el fortín, que a partir de ahora se llamará Puerto Quemado. Segundo viaje, 1526 a 29. Pizarro y Almagro, 160 hombres. Exploración de las zonas costeras de Colombia, Ecuador y Perú. Denunciados al gobernador de Panamá por sus excesos, 2 barcos se dirigieron a las Islas del Gallo a recoger a los expedicionarios, pero Pizarro trazó con su espada una línea en el suelo y solo 13 hombres quedaron con Pizarro, los 13 del Gallo, explorando Isla Gorgona. Cuando el piloto Ruiz viene a recogerlos, lo convencen para explorar hacia el sur llegando a Tumbez y apoderándose de riquezas del imperio de Tabantinsuyo. Pizarro regresó a la península donde se entrevistó con Carlos V, firmando la capitulación de Toledo de 1529 que le autorizaba a conquistar Perú, postergando a Almagro y Luque, lo que sería el origen de sus desavenencias. Tercer viaje, 1531 a 34, que es la verdadera expedición de conquista. Pizarro partió con 180 hombres y 27 caballos hacia el corazón del imperio inca, en 1531, después de una fracasada expedición en 1526.
Para lograr que la expedición alcanzase el éxito, Francisco Pizarro aprovechó la guerra civil entre los propios nativos. Atahualpa y Huáscar se disputaban el trono. Pizarro tomó prisionero a Atahualpa en Cajamarca y aunque los incas pagaron un fabuloso rescate por él, fue ajusticiado acusado de la muerte de su hermano, asesinado poco antes por él mismo. Poco después, Cuzco fue ocupado por los españoles, donde obtuvieron importantes cantidades de oro y plata. En 1534, Pizarro ya dominaba la mayor parte del imperio inca. Desde Perú se inició la penetración en zonas menos importantes como Chile o el Río de la Plata. El reparto a capricho del botín y las rencillas entre los conquistadores españoles provoca un periodo de guerras civiles que enfrentan a Almagro y los hermanos Pizarro, 1537 a 1554. Serán la muerte de los líderes y la actuación del virrey del Perú quien acabe con el conflicto. Precios e inflación en la España moderna. Analicemos detenidamente las dos gráficas. En la primera, observada a la izquierda, apreciamos la evolución de precios y salarios en el siglo XVI y primera mitad del XVII. La subida de precios se mantiene constante. Los precios van subiendo a un ritmo menor que los salarios, produciéndose significativas bajadas en torno a 1520 y en los primeros 25 años del siglo XVII, por lo que el índice inflacionario se dispara, lo que nos indica la presencia de una profunda crisis en la economía. En la segunda, situada a la derecha, se observa la afluencia de metales preciosos y la evolución de los precios. En general, el índice de precios siempre se encuentra por encima del índice de afluencia de metales preciosos. La equiparación de ambos índices se produce en 1590. A partir de la fecha anterior se produce un desplome de la llegada de metales preciosos mientras que los precios se mantienen constantes. Las dos gráficas nos intentan explicar las consecuencias que para la economía de la monarquía hispánica tuvo la llegada masiva de metales preciosos americanos. Lo primero que se produjo fue una subida generalizada de precios, lo que llevó consigo un proceso inflacionario y un empobrecimiento general de la población. A ello hay que añadir que la subida de precios también fue debida a un aumento constante de la demanda americana que el nivel de producción de la economía hispana se vio incapaz de abastecer, con lo que aceleró el proceso. La explotación de las riquezas de oro y plata fue, en los primeros tiempos, lo que más atrajo a los españoles hacia el Nuevo Mundo. Al iniciarse la conquista de una región, existía la posibilidad de adquirir oro por medio del trueque con los aborígenes o el saqueo. Los habitantes de la América precolombina sabían extraer y trabajar el oro para hacerse adornos o con finalidad de culto, pero el metal acumulado de esta forma por ellos a lo largo del tiempo, pasó a manos de los españoles. Solo trabajando se podía obtener más oro, de modo que pronto se pasó a la explotación minera del oro y la plata, aunque predominó la del segundo metal. Desde 1530 la plata de las minas del México árido empieza a competir con la de Taxcoe, en el México húmedo, aunque los grandes descubrimientos de filones no ocurren hasta 1550, en la demarcación entre el México húmedo y el México árido, Pachuca, Guanajuato, Zacatecas y San Luis del Potosí. En Perú, la explotación de Potosí empieza en 1546 y también se explotan yacimientos en Oruro y en la región de Quito. En ambos casos lo que permitió el salto hacia adelante de la explotación fue el sistema de la amalgama de mercurio, para separar la plata de su ganga rocosa. Dicho sistema modificó completamente las condiciones de producción y provocó una necesidad mayor de mano de obra, reclutada entre los indios, mestizos, mulatos e incluso entre europeos en régimen de trabajo asalariado libre. La mina ocupó a unos 15.000 trabajadores en México y otros tantos en Perú, también unos 2 o 3.000 en los yacimientos de oro, y varios centenares en las minas de mercurio de Huacambelica. Las minas hicieron surgir ciudades y campamentos, crearon fortunas, originaron fuertes desplazamientos de población y, finalmente, sus productos dominaron el tráfico con Europa. El auge minero comienza en 1550 y se prolonga al menos hasta 1630, entrando en crisis hasta que de nuevo vive un impulso en el siglo XVIII. Las cantidades de metal exportadas a Europa han sido calculadas por E.J. Hamilton y Pierre Chaunu. Chaunu, matizando las cifras de Hamilton al tener en cuenta el fraude y el contrabando, propone para el periodo 1503 a 1660 la cifra de 300 toneladas de oro y 29.000 de plata exportadas a España. La cantidad de metal radicado en América se calcula en 8.000 toneladas hasta 1.600, y unas 3.000 toneladas exportadas a Extremo Oriente por Acapulco. Es decir, unas 40.000 toneladas para el periodo 1500 a 1650, que sería superado en el periodo 1650 a 1800 al alcanzar unas 50.000 toneladas. La producción de oro y plata se equilibró en valor alrededor de 1550. Durante la década 1560 a 70, la plata producida vale ya 3 veces el oro obtenido. Las enormes cantidades de oro y plata que llegaron de América produjeron un relanzamiento para la economía de Europa, se reactivó el intercambio comercial y se ampliaron los mercados para la industria europea, que a su vez se vio favorecida por la adquisición de materias primas de bajo coste procedentes de los territorios ultramarinos. Pero esto produjo el fenómeno de la revolución de los precios, pues al existir mayor cantidad de dinero en circulación por la afluencia de plata y de oro, el dinero perdió su valor y rápidamente los precios de los productos se elevaron considerablemente. Este fenómeno por un lado benefició al sistema naciente, pero a largo plazo tuvo consecuencias negativas, pues surgió una crisis económica que se alargó durante el siglo XVI. Sin embargo, mientras todo esto sucedía en la Europa atlántica, España, que era la responsable del abastecimiento de dinero a Europa, parecía quedar al margen del proceso. Aunque la afirmación de sociedad cerrada económicamente la podemos calificar hoy en día de exagerada, no es menos cierto que el retraso de la economía española era evidente.
Mucho se ha hablado del tradicional desprecio que sentía el español hacia el trabajo y de lo que supusieron las leyes de pureza de sangre, pero la mayor parte de la producción historiográfica sobre el tema, sin obviar la expulsión de judíos y moriscos, incide muy especialmente en la enorme sangría que supuso para Castilla la financiación de las numerosas campañas imperiales que la corona tuvo que sostener en Europa. De todos modos, hay también causas específicamente europeas, como las malas cosechas y el crecimiento de la población, que incidieron de manera muy determinante en el alza de los precios. Por otra parte, la época de la gran llegada del metal precioso, el siglo XVI, no es aún la del pleno auge de la burguesía, y muchos de los que hicieron fortuna en este periodo tendieron a asimilar su modo de vida al de la nobleza, llegando a convertirse en rentistas, actitud especialmente arraigada en la Castilla del siglo XVI, donde lo que realmente confería prestigio era la posesión de tierra. Pero este fenómeno pudo apreciarse también en Europa, en lo que F. Braudel llama, la traición de la burguesía. Serán las regiones asociadas al comercio atlántico las más activas económicamente, Países Bajos, sudeste de Inglaterra, oeste de Francia, evidenciando una prosperidad económica a gran escala y el empleo de una gran población activa en actividades relacionadas, solo de modo indirecto, con el comercio americano. Incluso en regiones no atlánticas, concretamente en Italia, hubo quien supo aprovechar la nueva coyuntura que América ofrecía, llegando a hacer lo que en términos actuales se podría llamar una reconversión de sus economías, Venecia y Génova. Génova, por ejemplo, decide una política de colaboración con los Habsburgo, colocando sus galeras y recursos financieros al servicio del emperador Carlos V. Pero, además, la gran actividad de las ciudades portuarias atlánticas generó una gran movilidad social. Aparte de la movilidad social, los grandes puertos atlánticos actuaban como polos de atracción de numerosos grupos de personas que esperaban aprovecharse, de un modo u otro, de los beneficios que estas ciudades comerciales pudieran reportar.